La charla de hoy, pues bueno, la he titulado Evolución del pensamiento a través de la astronomía. Y bueno, al final lo que pretende es ver cómo a medida que el hombre ha evolucionado a través de la historia de la humanidad, ha hecho evolucionar la ciencia y la ciencia a su vez ha hecho evolucionar la forma de pensar del hombre, ¿no? Entonces me gustaría comenzar pues, esta charla con una frase que tengo de Johannes Kepler, que tengo en el observatorio, ahí en Quintana Roo, donde tenemos los observatorios, la agrupación, y que creo que refleja bastante bien la intencionalidad de esta breve charla, ¿no? No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros. Cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar, ¿no? Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros que encierran los cielos tan ricos, precisamente para que la mente del hombre no se encuentre carente de su alimento básico. Esta frase la dijo Johannes Kepler en sus tiempos, hace ya cerca de 3/4 siglos, y yo creo que representa bastante bien pues, la intención que tiene de relacionar un poquito pues, de lo que habla, ¿no? de la principal característica del hombre, que es la curiosidad la curiosidad que tiene el hombre ante la naturaleza, hacia su entorno, hacia el universo y su sitio en el cosmos, ¿no? Y bueno, pues por otra parte deriva también hacia, queramos o no, la espiritualidad o el carácter divino del hombre. Igualmente, pues bueno, también fomenta o se desprende un poco pues, la observación y la investigación para hacer una buena praxis para ejecutar la ciencia, ¿no? Y el placer de conocer las cosas para encontrar pues, bueno, nuestro sitio en el entorno y nuestro lugar en el universo. Desde el comienzo de la humanidad, el primer fenómeno en el cual el hombre seguro que se vio envuelto o el primer fenómeno natural el cual se dio cuenta o el cual le llamó la atención fue pues el día y la noche, ¿no? Por el día, pues digamos que esto no era un mero cambio horario, un mero cambio temporal, sino que era una frontera muy drástica, una frontera muy fuerte entre el orden, entre el día, entre la luz y la noche, ¿no? Lo desconocido. Entonces, pues bueno, y esto al final pues, hay que entenderlo desde el punto de vista de su visión del cosmos, en el cual su principal objetivo era sobrevivir, la supervivencia, y por otro lado, asombrarse de los fenómenos que veía en la naturaleza en su día a día. Por un lado, en el día, pues el día, digamos que lo que aportaba, pues bueno, la presencia de la luz y el calor que aportaba el sol, le daba una seguridad, ¿no? Una seguridad para ubicarse, una seguridad pues para desarrollar actividades, buscar rebaños o posibles víctimas que serían de alimento, ¿no? Para migrar, para hacer rutas, para buscar, colectar y también pues un poco activaba o favorecía lo que es la productividad del ser humano. Esto hacía que, pues bueno, favoreciesen. ¿Tienes un poco de agua? Sí. Favoreciera las actividades del grupo, explorasen, se dieran cuenta bueno, pues buscarían herramientas y nuevos utensilios para hacer su día a día mejor, ¿no? Sin embargo, una vez que pasamos a la noche ya es un periodo de tiempo desconocido, ¿no? Un periodo en el cual, pese a esta imagen que es bonita, pues bueno, para ellos la noche reflejaba un poco la incertidumbre o el miedo a lo desconocido, la incomprensión de lo que en la noche pasaba. Y al final, pues bueno, podemos decir que la invención o el descubrimiento del fuego
hizo que pese a estas circunstancias se fomentase un poco la cohesión grupal de la manada o del grupo de habitantes, ¿no? que cohabitaban. Y, como no, la última opción que nos dio la noche pues fue la posibilidad de maravillarse y de observar el universo. En esta noche, muy seguramente, observarían también pues un objeto brillante, ¿no? La luna, que ahora sabemos qué es. Y veían, pues bueno, no veían a la luna como un objeto, o sea, como un objeto, sino verían a la luna como un ser vivo que va cambiando con cierta periodicidad. Un ser vivo que va creciendo, que va menguando a intervalos regulares, ¿no? Y así como previamente, entre el día y la noche, marcamos una marca temporal de día, de 24 horas, el paso de la Luna y la evolución de las fases a través de los cielos permitió al hombre marcar un poco más la línea temporal en periodos pues, de un mes, ¿no? De 28,5 días, que es el periodo de la lunación completa. Además de esto, también podían partir este periodo de tiempo de mes entre los 13 días que iban desde la luna nueva al cuarto creciente o al cuarto menguante, y de la llena pues, al menguante, ¿no? De esta forma también, paralelamente a nivel de la visión cósmica, la presencia de la Luna también les inculcaba el concepto de ciclo, ¿no? Un ciclo de la naturaleza que curiosamente también lo ligaban a los ciclos biológicos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del ciclo de la menstruación, que curiosamente tiene el mismo tiempo aproximadamente. Sin embargo, por el día veían al Sol como un ser perfecto, un ser entero y previsible, de tal forma que el Sol salía por el este y se ponía por el oeste. De esta forma también les marcaba un poco, les hacía de brújula para situarse a la hora de desplazarse o buscar cobertizos, buscar sitios para quedarse a vivir, y eso les ayudaba a situarse en su día a día. Igualmente, pues bueno, veían también que el Sol salía, pese a que sale por el este y se pone por el oeste, a lo largo del año la posición del Sol iba cambiando, ¿no? Esto es lo que se llama un analema solar. Es la trayectoria aparente que sigue el Sol sobre el cielo. Y veían pues que, bueno, que cuando hacía frío el Sol estaba en lo más bajo del horizonte y iba subiendo hasta que llegábamos a una temporada que hacía más calor, de tal forma que ya establecemos, el hombre ya establece lo que son las estaciones del año y ya puede hacer cálculos para todo el tema de ganadería, agricultura, siembra, cosechas, incluso migraciones o no, para salvaguardarse en el buen tiempo o en el invierno. Y el siguiente paso, y claro, de todas estas anotaciones, al final el hombre es un ser observador y es un ser analítico, quiera o no. Entonces, digamos que dentro de la arqueoastronomía, que es la rama que mezcla arqueología con astronomía, pues hay restos, se han encontrado restos en algunos yacimientos. Hay muchísimos restos, ¿no? He querido destacar pues simplemente los que más me han llamado la atención y que quizás sea por el tiempo en el que se han encontrado. Hay placas que reflejan estrellas, la luna. Sin embargo, por ejemplo, en un top 10 tenemos con una antigüedad de unos 40.000 años, 41.000 años, se descubrió en una cueva de Polonia, en Estonia, un colgante de marfil de mamut que tiene, pues bueno, veis ahí la foto y una interpretación en un artículo. Esta pieza, pues para que os hagáis una idea, tiene un tamaño de unos 5 centímetros de alto por 1,5 2 centímetros de ancho y un espesor de tan solo 3,7 milímetros, ¿vale? Lo que se ve a simple vista, aparte que está hecho un asco,
que tiene un par de agujeros, seguramente con la intencionalidad de colgárselo del cuello a modo de colgante, y luego tiene en su cara, en su superficie, una secuencia de 50 muescas, ¿no? Hay teorías que dicen que puede ser un contagio, un conteo de las piezas de caza que han hecho, pero también con el número 50 acercándonos al número 52 de las semanas del año, puede ser perfectamente un seguimiento, unas primeras demostraciones que el hombre seguía o observaba las fases lunares o una forma de calendario basado en lo que son los ciclos lunares, ¿no? Además de esto, pues bueno, también desprende pues eso, el cómo liga lo que decíamos al principio, cómo liga el conocimiento o la observación del universo que le rodea sin tener ni idea de lo que es, al día a día para hacer sus propios cálculos o sus propias organizaciones. En Alemania, en una cueva de un hombre un poco raro, encontraron pues bueno, una tablilla de un tamaño de más o menos de unos 20 centímetros, en el que estaba una representación esculpida de una forma antropomórfica, ¿no? Esto quizás a mi gusto es buscarle un poco las cosquillas, ¿no? Pero podría representar el patrón o la forma, la silueta de la constelación conocida como Orión, ¿no? Luego la veremos en alguna foto que saldrá, pero bueno, sería la cabeza, las dos estrellas que lo componen, el cinturón y las piernas. En astronomía hay que tener mucha imaginación siempre, pues, pero bueno. Y lo que realmente nos llama la atención es, por la parte de atrás, tenemos otra vez una serie de muescas, ¿no? No unas muescas aleatorias, sino que hay un cierto patrón lineal y que si os paráis a contar suelen ser 12 o 13 muescas por línea, con lo cual volvemos a repetir el número 13, ¿no? Igual que antes. Y el número 13 al final, a lo largo de la historia de la visión cosmológica y de la tradición, es un número muy importante, ¿vale? Y esto reflejaría pues nuevamente una serie de notación o de registro de tema de calendario o similar, o incluso ciclos biológicos, ¿no? Y luego ya, un poquito más cercano a nosotros, con una antigüedad de unos 20.000 años, se descubrió en un yacimiento en La Uselle, en la Dordoña francesa, una Venus. De esta época hay muchas y muy similares a esta, sin embargo esta quizás sea un poco la más famosa. Es una, pues bueno, una escultura en roca de unos 56 centímetros de alto y, como se puede apreciar muy bien, es un cuerpo de naturaleza femenino con unas curvas un poco exuberantes y unas caderas bastante amplias, ¿no? Cualquiera, pues bueno, vemos que sujeta una mano en el vientre y sobre la otra mano sujeta un asta de mamut en forma de media luna, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sin duda puede representar o representa el cuerpo de la mujer como una diosa, una deidad o una representación, algo que representa la fertilidad, ¿no? Y eso unido junto con la mano en el vientre, pues le da más peso. Y si a eso le unimos esa media luna, pues le daría aún más sentido, ¿no? Si nos fijamos en esa media luna, tenemos otra vez de nuevo, coincide, 13 muescas, ¿vale? Lo cual las 13 muescas puede representar perfectamente lo que estamos diciendo, ¿no? Los ciclos lunares, los días las lunas que hay de estación a estación o cosas similares, ¿no? Con lo cual, pues aquí vemos, sumamos la idea no solo del conocimiento del medio y de la visión cosmológica, sino ya cómo unimos el cielo junto con los ciclos biológicos y con la fertilidad. Ya cerramos un poco el círculo de la cosmogonía. Más adelante, pues bueno, a medida que el tiempo pasa, también se dieron cuenta que el cielo era un cielo dinámico. Las estrellas se movían según un patrón, al igual que el Sol, de este a oeste, y a medida que unas desaparecían, volvían a salían otras.
pero a medida que pasaba el año, a medida que pasaban las estaciones, veían que unas constelaciones aparecían y desaparecían, y a la que desaparecían, aparecían unas nuevas. De tal forma que al cabo de un año volvían a aparecer por el mismo sitio y en el mismo lugar las constelaciones que ya habían vislumbrado hace un año. Por no hablar de, bueno, pues todo el tema de estrellas fugaces también, ¿no? De esta forma, pues bueno, la gente ante esta incertidumbre o ante esta ignorancia reflejaba o subía, elevaba sus miedos, sus mitos, sus tradiciones a los cielos, para intentar explicar de esta forma pues todo lo malo que pasaba o todo lo contrario, ¿no? Buscar un poco de supersticiones y bendiciones desde el cielo. Por ejemplo, este es el tema, o sea, este es el caso de las constelaciones, ¿no? Dentro de estas figuras que os decía, al final cada civilización veía en esos asterismos que forman las estrellas distintas constelaciones. Esto ya es más clásico, ¿no? Es Orión y Auriga, pero vamos, reflejaban en el cielo, ya os digo, pues todos los mitos, todas sus supersticiones y todos los miedos. Les elevaban convirtiéndolo en una especie de religión cósmica, ¿no? Tal es así, por ejemplo, representaciones ya un poco más avanzadas, no en el día a día registros de observaciones, sino ya más cuando la civilización pues ya dormía en cuevas y ya estaba más ubicada. Tenemos, por ejemplo, en Las Caus una cueva que fue descubierta en torno a 1960 por 4 jovencillos que en un día de tormenta se movió el tronco de un árbol y abrió un hueco, ¿no? Por el cual pues, el perro que iba con ellos se metió por dentro y ellos entraron con él de tal forma, bueno, como sucedió con las cuevas de Atapuerca, o sea, de Altamira, ¿no? Con Marcelino Sautuloa y su hija María. Entonces entraron y bueno, vieron una cueva de este tipo que tiene una estructura de este tipo y llegaron más o menos hasta el divertículo axial. Esta foto os la he puesto un poco por divulgar también un sitio turístico y yo creo que es una maravilla de cueva. Se compone creo que de unos 6.000 imágenes rupestres englobadas en 600 murales. ¿Vale? Y esta parte corresponde justo aquí, en este paisaje, donde une con el resto de la cueva. Según algunas publicaciones de algunos arqueólogos, en esta cueva, estas representaciones rupestres pues pueden plasmar estrellas o constelaciones o pueden tener un sentido, digamos, estelar, ¿no? Reflejan un poco la visión del cosmos a través de estas representaciones. No olvidemos que estamos hablando de hace 18.000 años. Entonces, si os fijáis en esta pintura, que es la rotonda, que está justo aquí en la Sala de los Toros, tenemos aquí una pintura que nos puede llamar, además de esta, tenemos aquí una pintura que nos puede llamar un poquito la atención, ¿no? Es un bisonte o un toro con un grupito de estrellas aquí, bueno, de puntitos, una serie de puntitos en la cabeza y una serie de 4 puntitos aquí abajo, ¿no? Esto, claro, pues es curioso, pero cuando se junta un astrónomo y un arqueólogo, pues al final salen estas cosas. Y si lo comparamos con una carta celeste o vamos en invierno a observar al campo, una constelación que nos llama muy fuertemente la atención es la constelación de Orión. Y siempre tenemos un grupito de estrellitas que son las Pléyades, ¿no? Y esto, pues bueno, al final se puede asemejar a las Pléyades, se pueden asemejar al cúmulo abierto de las Híades, de la constelación de Tauro, del Toro. Y estas 4 de aquí, pues bueno, se pueden interpretar como si fuesen el cinturón de Orión, ¿no? Las 3 Marías, Alnilán, Alnitak y Mintak. En la misma cueva, otra vez volvemos a tener la misma numerología. Tenemos bisontes o animales con puntos abstractos que no tienen tampoco mucho sentido, pero a la hora de contar y analizar un poco la interpretación, volvemos a juntarnos con que hay 13 puntos
mientras que en otra imagen tendríamos 26, que 26 sería lo mismo que 2 veces 13, ¿no? Lógicamente. ¿Esto qué puede ser? Pues volvemos a lo mismo. Puede ser el tiempo que puede pasar de una estación a otra, a modo de un calendario, o de 2 estaciones, o se puede corresponder con los ciclos lunares de nuevo, ya que los años lunares, que se componen de 13 lunas en un año, lo usaron también pues, muchas culturas andinas o mayas o incluso árabes y el Ramadán, ¿no? en la cultura árabe. Aparte de representaciones pictóricas y esculturas, tenemos ya construcciones megalíticas, ¿no? A medida que el conocimiento sobre el universo y el conocimiento sobre esa visión cósmica en los ciclos vitales y va evolucionando y hace que también se convierta un poco en cierta espiritualidad en el ser humano, empiezan a construir, digamos que, estructuras, ¿no? Y hablamos de unas estructuras que la verdad que para esa época estamos hablando del 3200 a.C. en un complejo arqueológico que se llama de Brunabun o algo así. Consta de 90 estructuras, 3 de las cuales son iguales a esta, que esta es la de Nuremberg, que significa cueva del sol. Y bueno, ahí donde la vemos es una estructura de unos 82 metros de diámetro y unos 12 metros de altura. Se componen, como podéis ver, pues de una base de mampostería y sobre ello, a modo de una pirámide o de una tortuga, colocaron bloques de piedra y arena y material de construcción hasta obtener esa estructura. En su interior está lleno de krilleps, creo que se llaman triskel, que son, pues bueno, son símbolos preceltas, pero que sin duda alguna tienen una relación con lo espiritual, ¿vale? Si lo miramos desde arriba, estudios que se han realizado, pues tendría esta estructura donde tenemos una entrada con un pasillo de unos 19 metros de longitud que muere en una cámara principal y en 2 cámaras laterales. ¿Vale? En el momento de su excavación únicamente se encontraron 2 cuerpos y restos de utensilios y objetos de cerámica y huesos y demás. Lo que hacía suponer que era un sitio de enterramiento. Lo que pasa que al faltar cuerpos, pues bueno, consideraron que por aquel entonces ya incineraban a los difuntos y vertían sus cenizas en la cámara principal. ¿Qué pasa con esta edificación? Pues que bueno, tiene también un golpe astronómico, ¿no? Hasta tal punto que este pasillo está orientado al sureste, de tal forma que si vemos de lateral, este sería el pasillo y esta sería la cámara, en los primeros haces de luz del día 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, justo el día que más bajo está el sol y justo el día en el que la noche es más larga y el día es más corto. Pues justo los haces de luz del sol entran por este agujerito, este orificio, que ponen aquí parte superior de la caja, y hace que se ilumine todo el pasillo y la cámara funeraria durante 17 minutos en ese momento, ¿vale? Pasados esos 17 minutos, el sol sigue subiendo y por lo tanto deja de iluminar la cámara durante un año seguido, ¿vale? Hasta el siguiente 21 de diciembre, que volverá a elevarse el sol iluminando o bendiciendo a los muertos allí presentes. Es curioso también el tema de que hablábamos antes del día y de la noche. Al final, los solsticios de diciembre se asemejan a lo que he dicho, ¿no? Un día corto y una noche larga. Y eso, al final, ellos lo comprendían como, digamos, la introducción a la muerte, ¿no? Es el día es el día más corto y a partir de ahí la noche cada vez se hace más larga, con lo cual entramos como si estuviéramos en la fase de la muerte, ¿no? Ligamos un poco la oscuridad a la muerte y la luz a la vida. No hay que irse a Irlanda para
para ver este tipo de estructuras. De hecho, en todo el valle de Sedano tenemos multitud de ellas. Una de ellas, que puede ser de las más interesantes, las más representativas, es el dolmen de la Cabaña, ¿vale? Está en Sargentes de Lora y bueno, tiene la misma estructura, es un poco más modesto, únicamente tiene 20 metros de diámetro y tiene un pasillo, un acceso, parte tapado, y curiosamente tenemos el mismo efecto. El 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, los haces de luz del sol atraviesan el pasillo e iluminan la cámara, que tiene 2 metros de altura. Y eso han comprobado, pues bueno, que había ahí restos humanos, con lo cual era un sitio funerario y que estaba, como vuelvo a insistir, bendecido por ese símbolo de la luz y de la oscuridad. Aparte de estos dolmen, pues un poco por cultura general, por si queréis visitar la provincia, tenemos en torno a la provincia unos 20 de este tipo, ¿vale? Les hay alguno más antiguo, como el de Valdemuriel, que rozan los 4500 a.C., o el de Arnillas, que debe ser todavía mejor que este. ¿Vale? A medida que avanzamos en el tiempo, el cromlech de Stonehenge, desde pequeñito me ha apasionado. De hecho, las fotografías que vais a ver luego es de un libro, de una enciclopedia que leía de pequeñito. Y bueno, la foto típica y bonita es esta, pero si lo vemos a vista de pájaro, que siempre hay que ver las cosas un poco desde arriba, podemos ver que Stonehenge se compone no solo de los dólmenes y de las edificaciones rocosas, sino está rodeado por un foso y luego tiene un camino, ¿no? Y luego ahí pues tiene una piedrecita también caprichosamente puesta, ¿no? Stonehenge, digamos que se ha datado en el 3000 a.C., pero puede haber, hay dataciones de presencia humana desde el año 2000 hasta el 3000. Y hay que tener en cuenta que esto no se construyó en un día, ¿no? Esto fueron cerca de 20 años lo que se tardó en construir esta mega construcción, ¿no? Tuvieron varias fases. Y bueno, nos vamos a centrar un poquito, y esto lo tengo todo apuntado porque es un Cristo. Tenemos que ver que esta estructura es mucho más de lo que representa, ¿vale? Tenemos en la parte central del cromlech pues una serie de menhires con sus dinteles. Exactamente está compuesto este primer anillo por 30 menhires con sus dinteles, ¿no? A día de hoy, debido al paso del tiempo y bueno, pues que estos monumentos al final se usan como cantera en los tiempos venideros, quedan 17 y de esos 17, 6 con dintel, ¿no? 3 metros más al interior tenemos un segundo anillo que está compuesto por 60 menhires de unos 2 metros de altitud. Y de esta piedra, por ejemplo, lo curioso también es que esta piedra es traída de Gales y es de una coloración azul, mientras que el anillo exterior es un gris de color más bien amarillento, ¿vale? De estos 60 menhires que componen el segundo anillo, a día de hoy solo quedan 20, pero bueno. Y luego dentro de este segundo anillo tenemos 5 trilitos, ¿no? compuestos de 2 menhires con sus dinteles, y dentro de esta herradura tenemos otra herradura más interior, con 15 menhires, todos ellos de un tamaño de menos de 3 metros. Justo en el medio, a modo de altar, tenemos una piedra de 4,8 metros, ¿vale? Aparte de esto, que es lo que más se ve, fuera del anillo principal presentamos aquí 30 anillos, ¿no? Hay 30 agujeros que no son casualidad, sino que se han visto que son intencionalizados. Y más exterior tenemos 56 huecos que son conocidos como los huecos de Abreu, que en honor al descubridor de esta edificación. Visto desde arriba, más o menos, tiene esta estructura, ¿no? Y todo esto, bueno, aparte de todo lo que os he explicado,
hay 4 estructuras que se llaman las estaciones, que están compuestas por dos piedras y 2 huequecitos, ¿vale? De tal forma que, bueno, son cosas que llaman la atención, como ahora veremos, y al suroeste también, no, al noroeste de la edificación tenemos un camino donde a 39 metros de la edificación tenemos la Hellstone, ¿no? Que es la piedra del talón. Entonces, astrofísicos y estudiosos astrónomos pues estudiaron un poco la posibilidad de qué juego darían estas alineaciones, ¿no? Y vieron que lo que realmente es Stonehenge es un observatorio solar y un observatorio lunar, pero a nivel muy meticuloso, ¿no? Si desde las 4 estaciones que hemos visto antes, desde la 91 miramos a la 94, bueno, y así sucesivamente, vamos viendo cómo las lunas de invierno, de verano, se ponen y salen. ¿Vale? Las lunas de invierno, únicamente las lunas de verano y luego el sol de verano. Esto parece muy sencillo, o sea, bueno, parece muy sencillo, parece simple, pero además que siempre estén, esto se refiere a la declinación, ¿vale? Y si os fijáis, es siempre declinación positiva más menos 9, más 19 y más 24. Y lo mismo con sus declinaciones negativas, menos 29, menos 24 y menos 19, tanto para la Luna como para el Sol. Esto, para torcer más un poco el concepto, que parece ya complicado, tenemos que decir que si ya analizamos la inclinación que tiene la órbita lunar con respecto a la Tierra, es de 5 grados. Y si a eso le sumamos que la eclíptica, el camino, ¿no?, el plano del Sol, está también inclinado unos 24 grados, si sumamos esos 24 grados de la eclíptica más esos 5 grados de la órbita lunar, obtenemos ya los 29, que representaría la máxima altura y la máxima altura que alcanzaría la Luna, y menos 29, que sería la mínima altura que alcanza la Luna en sus en sus puestas y en sus salidas. Igualmente pasaría con el Sol. Lo que pasa es que el Sol estaría únicamente afectado por la declinación de 24, ¿vale? O sea que esto ha sido una locura el descubrir todo esto. Y para darle un toquecito más, en esos hoyos que llamamos de Eubreis hay 56, ¿vale? Si dividimos estos 56 hoyos entre 3 nos da 18,5, que es el periodo de la rotación de los nodos, que es justo cuando coinciden que suceden los eclipses solares y lunares. Con lo cual este sitio sería pues un observatorio, pero muy sofisticado para la época, y hablamos del 3000 a.C. Una vez que con el paso del tiempo se ve que van comprendiendo y entendiendo el universo y ya incluso prediciendo movimientos lunares, también, pues bueno, se van fijando, esto es una fotografía circumpolar, ¿no? Esto se hace pues dejando la cámara fija en la polar y vamos viendo cómo todas las estrellitas giran en torno a la polar. Este movimiento también se dieron cuenta en aquel entonces, ¿no? Ciertas civilizaciones, por ejemplo, como los egipcios, no solo jugaron con las posiciones de los planetas y de la Luna y del Sol, sino que aquí ya aplicaron un conocimiento estelar bastante avanzado. En uno de los textos de las pirámides, que son los textos que están en las cámaras funerarias de los faraones de las pirámides, pues se lee que yo soy el que vive, las 2 Eneadas se han purificado para que en mí, en Meskhetiu, la imperecedera. Este nombre es el que usan los egipcios para la constelación de la Osa Mayor. La constelación de la Osa Mayor es una constelación circumpolar, igual que la Osa Menor, Casiopea, Cefeo o el Dragón. Y estas constelaciones se caracterizan porque en el hemisferio sur todas las estrellas giran y las constelaciones se van ocultando y van saliendo, menos estas 5 constelaciones. Digamos que los egipcios veían en estas 5 constelaciones la eternidad, ¿vale? Algo que nunca se ponía sobre el horizonte, con lo cual algo que era imperecedero y era eterno.
Por otro lado, todas las pirámides, tanto las de Dashur como son, ¿no?, las pirámides de Dashur, que son la truncada y la roja, como las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerino, estas 5 pirámides están perfectamente orientadas al norte, ¿no?, pero con una precisión que se sitúa en menos de 1/4 de grado. Eso es una locura. Y se sospecha, o las teorías más aceptadas, es según la ceremonia lo hacían, lo orientaban según la ceremonia del tensado de la cuerda. Para ello, pues bueno, cogían la salida de una estrella por el este y lo marcaban, ¿no? Sale una estrella por aquí, pues cojo en la mesa y digo, por aquí, zoom. Y luego seguían toda la estrella en el universo y se ponía por aquí, entonces lo marcaban. Entonces, si unían las 2 estrellas, tenían ya la línea definida, de tal forma que, bueno, parece ser que les ha ido bastante bien. Y estas cosas, en las inscripciones de un templo de Edfu, en Egipto también, en el siglo III se lee que observando a la Osa Mayor, con lo cual a las estrellas, establecido en las 4 esquinas del templo de su majestad, ¿no?, del faraón. Hay una ligadura también con la constelación de Orión, por ejemplo, en la disposición de las 3 pirámides de Giza, que no están perfectamente alineadas, sino que esta tercera pirámide tiene un desvío sobre la linealidad, ¿no? Al igual que la constelación de Orión, en las 3 Marías hay una desviación de la línea tendente, ¿no? Y esto no es porque sí. Como os he dicho antes, todas las constelaciones circumpolares, en aquella época la polar no era la estrella polar, sino era Zuban, de la estrella más brillante del dragón, pues bueno, era lo que marcaba el norte y era lo que daba o representaba la inmortalidad, el ser eterno, ¿no? Y por otro lado, la constelación de Orión que acabamos de ver junto con Sirio representaban a los dioses egipcios Osiris e Isis. Además, hay que decir que la cultura de Egipto tenía auténtica devoción por la estrella Sirio, ¿no?, porque su aparición anual sobre el horizonte anunciaba la inundación del Nilo, con lo cual eso era de vital importancia para el tema de la siembra y la cosecha y el sustento de un imperio que era monstruoso, ¿no? Y como iba diciendo, pues bueno, todas las cámaras de ventilación de la cámara del faraón y de la reina, por un lado, estaban apuntadas a Osiris y a Horus, o Isis, de tal forma que cuando fallecían los dioses podían entrar a visitar al faraón y a su alma, y a su vez el alma del faraón podía salir hacia las constelaciones circumpolares, es decir, hacia la eternidad. Y de esta forma se ligaba cielo y tierra, ¿no? Y el poder, y también era una forma de dar poder al faraón, asimilándole como si fuera un dios, ¿no? Otro caso similar es el que tenemos en Abu Simbel con el templo de Ramsés II, el cual se construyó, pues bueno, para conmemoración de la batalla de Kodesh. Y bueno, se hizo este templo de unas dimensiones terriblemente enormes, porque fue una batalla en contra de los nubios, ¿no? Y para poner un poco orden en la provincia y tenerles un poquillo acojonados del poder que tenía Egipto, pues por eso hicieron estas esculturas tan grandes. Según entras por Abu Simbel en el templo de Ramsés II, llegas a una cámara con pilastras y todo murales sobre la batalla contra los nubios, y al fondo tenemos una pequeña cámara, pequeñita, en la cual aparecen 4 esculturas que corresponden a Amón, a Ra, a Pat y a Ramsés II, pues porque era un dios más, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que justamente aquí no es en el solsticio de invierno ni de verano, simplemente es el 21, y el 21 de octubre y el 21 de febrero, las primeras luces del sol entran por la puerta del templo e ilumina esta cámara, dejando a oscuras a Pat, que en teoría es el dios de la muerte, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues bueno, el 21 de octubre, el 21 de febrero no es ningún tipo de fecha astronómica memorable. Sin embargo, según la historia, se cree que es la fecha del nacimiento y de la coronación de Ramsés II,
que curiosamente son 61 días antes y 61 días después del solsticio de primavera. Como curiosidad decir que bueno, con la creación de la presa de Asuán se tuvo que mover el templo, ¿no? Y entonces ahora no son los 21 de octubre y febrero, sino que ahora este fenómeno tiene lugar el 20 de febrero y el 20 de octubre. ¿No? Fuimos incapaces de trabajar con la misma precisión que los propios egipcios. Con esto vamos a cerrar lo que es la astronomía un poco el periodo antiguo. Ya sé que se está haciendo largo, pero bueno. Ahora, Egipto, claro, no solo Egipto era cuna de civilización. En esta época tenemos la cultura hindú, la cultura china, la cultura babilónica, sumeria, que en teoría es la cuna de la civilización, donde nace la escritura cuneiforme, donde nace, claro, la escritura también da lugar a informes, a testimonios de observaciones, de historia y demás. Lo que pasa es que con la entrada de la disciplina tolemaica ya nos situamos un poco en la historia clásica, representada mayoritariamente por Grecia, ¿vale? En este periodo clásico, digamos que hasta ahora se habían preocupado por pues el Sol, la Luna. Una vez que tenemos todo esto ya asumido, los mayores problemas que van a tener estas civilizaciones son pues bueno, las distancias y los tamaños de la Luna, del Sol y sobre todo algo que les va a volver loquísimos durante más de 7 siglos es el movimiento aparente de los planetas sobre el cielo, ¿vale? Como veis aquí, como podéis ver cualquier día, los planetas hasta esa época conocían 5, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces esos 5 planetas les volvían loco para todo lo que eran cálculos y demás. Para que os hagáis una idea, aquí ya el problema que hubo es que se mezcló lo que no se tenía que mezclar, que era filosofía o religión, que iban casi de la mano, con ciencia o astronomía, de tal forma que la una no complementaba a la otra, como decía Santo Tomás, sino que muchas veces la una frenaba o paraba obligatoriamente a la otra, ¿no? Tal es el caso que 2 discípulos de Platón, que fueron Eusodo de Cnido y Aristóteles, pues bueno, plantearon modelos del universo basado en esferas. Basado en esferas porque, claro, la escuela aristotélica veía en la esfera un cuerpo perfecto. Y la sección de una esfera, que es un círculo, pues también era una forma perfecta. Y bueno, pues eso es lo que había y eso es lo que quedó escrito durante más de 2000 años. Igualmente, Aristóteles, con sus cosas de los 4 elementos de la materia y demás, pues asimiló que la Tierra, como albergaba esos 4 elementos, tenía que estar en el centro del universo, puesto que era muy pesado. Así pues, Aristóteles instauró el geocentrismo y el modelo planetario del universo de esferas desde el cuarto de antes de Cristo hasta ya bien avanzado el siglo XIV, siglo XV, como veremos a continuación. Pero imaginaros qué locura para explicar el universo y todo esto a raíz del movimiento de los planetas, que mientras Eusodo planta 26 esferas, Calipo de Limón planta 33 esferas y Aristóteles planta 55 esferas, ¿vale? Y luego, bueno, lo que decía Aristóteles, una esfera no es un concepto o una trayectoria, una esfera es algo real y sólido. Por cada esfera es por donde se mueve su planeta y no se va a salir de esa esfera. Y en la última esfera de todas tenemos las estrellas que permanecen fijas, ¿vale? Con lo cual es un universo finito. Gracias a Dios, pues hubo personajes que evolucionaron en la forma de pensar, ¿no? Y el primero de ellos, bueno, hay un montón de ellos, pero los más significativos son muy famosos, yo creo que ya a todos nos sonarán. Uno de ellos, el primero, es Aristarco de Samos, ¿no? El primero que dijo que esto era mentira, que no era el Sol que estaba en el centro del universo, o sea, no era la Tierra la que estaba en el centro del universo, sino que era el Sol.
Y esta conclusión llegó con un razonamiento matemático, ¿no? Separando la filosofía de las matemáticas, a base de sus observaciones, a base de bueno, todo lo que plasmó en este libro de la magnitud y la distancia del Sol y la Luna. Llegó, pues bueno, mantuvo que las estrellas permanecían inmóviles, pero estableció el movimiento de rotación de la Tierra, que duraba un día, 24 horas, y de la traslación en su movimiento alrededor del Sol. Y igualmente tenía el problema de siempre, ¿no? Había anomalías en los movimientos planetarios. ¿Qué pasaba con los movimientos planetarios? Tú, si ves el movimiento de Mercurio o de Venus, ves una trayectoria normal. Sin embargo, los planetas exteriores presentan un movimiento que se llama retrógrado, ¿vale? Tú vas viendo, por ejemplo, Marte, que se va moviendo, pasa 3 días, se va moviendo 3 días, 4 días, 3 días, y de repente se queda quieto, avanza, da la vuelta y luego vuelve a seguir para adelante. Claro, eso les explotaba la boina aquí a los señores griegos, ¿no? Y a todos los observadores de la época. La explicación básicamente es eso. Como más adelante demostraría Kepler, los planetas interiores se mueven más rápido que los planetas exteriores, de tal forma que la Tierra, en la posición 1, por ejemplo, vería a Marte en el cielo en esa posición relativa. A medida que avanza en su órbita, la vería ahí. A medida que avanza, la vería avanzar. Pero claro, a la hora que le pilla, que le va a adelantar, es justo cuando Marte aparenta estar quieto, ¿vale? En vez de seguir para acá, parece que va para atrás. Y a medida que le pasa, le vuelve a ver para atrás, y una vez que vuelve a la órbita más o menos normal, vuelve a ver ese movimiento, ¿vale? Con eso se haría más adelante ciclos, pero bueno, ya os explicaré llegado el momento. La siguiente figura clásica es Erastótenes, cuya principal... Bueno, hizo muchas cosas, evolucionó la geografía con los métodos astronómicos, fundando la geografía científica, ¿no? También estudió la oblicuidad de la eclíptica y fue el inventor de las esferas armilares, lo que pueden ser un globo terráqueo pero celeste, ¿vale? Un planisferio en 3D. Y una de las cosas más bonitas que hizo fue medir el tamaño de la Tierra, ¿no? Él, en sus tiempos, la tradición contaba que en el solsticio de verano, en Siena, en un pozo, pues bueno, el sol se reflejaba directamente en el fondo del pozo, de tal forma que no emitía ningún tipo de sombra. Entonces el tío como era un poco curioso, la leyenda dice que cogió a uno y le mandó ir andando y tal, pero bueno, cogió y dijo, pues me voy a Alejandría ese día y voy a ver qué pasa si planto un palo o en una columna. Y vio que en Alejandría, a 800 kilómetros de Siena, había una sombra en el suelo que equivalía a 7 grados, ¿vale? Entonces este tío dijo, joder, pues si 7 grados son 800 kilómetros, si extendemos esto a una esfera de 360 grados, obtuvo lo que es la circunferencia terrestre, con un error de un 2% más o menos, ¿vale? Y estamos hablando del siglo III a.C. Entonces Erastótenes se convirtió en el puto amo frente a los, por ejemplo, terraplanistas que se estilan ahora, ¿no? Hace 3 siglos antes de Cristo, la gente no solo sabía que la Tierra era esférica, sino que encima midió la circunferencia terrestre. Estos más bien eran matemáticos, eran multiversados. Sin embargo, digamos que el primer astrónomo como tal en la historia del periodo clásico fue Hiparco de Nicea. Hiparco estableció o afirmó el sistema heliocéntrico de nuevo, aunque luego acabó abandonando todos los estudios porque la sociedad no asumía todavía ese cambio de pensamiento, ¿no? No entendía cómo el Sol, si se movía en el cielo, podía estar en el centro del universo. Y como astrónomo elaboró el primer catálogo de estrellas, compuesto por unas 1000 estrellas, pero no numeradas, sino catalogadas y con sus coordenadas celestes bien debidas. Introdujo también el término de magnitud, es decir, las estrellas brillan más y brillan menos. Estableció que de 1 a 6
estableció las que más brillaban como magnitud 1 y las que menos brillaban como magnitud 6. A día de hoy se usa el mismo método, pero bueno, un plan más logarítmico, ¿no? Y eso pues ha llegado a nuestros días. Igualmente dividió el día en 24 horas, estudió todo el tema de la precesión de los equinoccios, distinguió entre el año siderio y el trópico, medida de la Tierra-Luna también con los estudios trigonométricos de Eratóstenes, pues ya estableció los tamaños, ¿no? Como decíamos antes. Y luego todo el tema de la trigonometría pues también le metió un buen desarrollo. El siguiente en la lista es Ptolomeo, el cual, pues bueno, hizo un compendio de toda la astronomía hasta ahora conocida y compuso su libro que es una joya histórica, del Almagesto. Fue traducido, entre otros sitios, en la Escuela de Traductores de Toledo al latín, aunque inicialmente fue en griego y posteriormente en árabe, ¿no? Y en estos 13 volúmenes recoge toda la astronomía de su momento, todo el sistema geocéntrico, equinoccios, longitudes, solsticios, la medida del Sol, de la Luna, un catálogo estelar ampliado al que elaboró Hiparco, y luego también explicó los epiciclos y los deferentes. Los epiciclos y los deferentes es un invento que crearon para explicar ese movimiento aparente de los planetas, ¿no? Que no éramos capaces de llegar a explicarlo. Pues este tío cogió y decía que cada planeta, a lo largo de su relación de traslación, se movían de esta forma, ¿no? En forma de epiciclos. De tal forma que eso hacía que coincidiesen los cálculos con las observaciones. Pero aún así no era del todo fino en los cálculos. Posteriormente, Nicolás Copérnico pues bueno, explicó al fin los movimientos retrógrados también, con cambios aparentes, estableció la secuencia de los planetas en su orden como el que tenemos a día de hoy, y asentó, a raíz de todos estos descubrimientos, pues un poco lo que fue la ciencia, la astronomía moderna, ¿no? Hasta que llegó el señor Johannes Kepler en el siglo XVI-XVII. Y aquí, bueno, pues este hombre le llamaban el astrónomo errante, ¿no? Pues se murió su padre cuando tenía 10 años y se hizo cargo su tío y le puso a estudiar de universidad en universidad. Y debido a los conflictos civiles que había en su época y demás, pues estuvo de aquí para allá durante toda su vida. Y su mayor obsesión fue el estudio de la órbita de Marte, ¿no? La órbita de Marte veía que no guardaban las observaciones que él tenía y que Tycho Brahe le pasó. Si la órbita considerara que era un círculo. Así pues, ideó las leyes o inventó las leyes de Kepler, ¿no? ¿Y cómo hizo para que guardase como un guante los resultados observacionales con los datos? Pues haciendo que la trayectoria de los planetas y en general de todo cuerpo del universo lo adaptase a una elipse en vez de a un círculo, ¿no? Variando ligeramente su excentricidad. Y las 3 leyes pues, fueron publicadas en 2 libros. Las 2 primeras leyes fueron publicadas en el Astronomia Nova en 1609, en épocas de Galileo, y la tercera ley fue publicada en Harmonices Mundi en 1619. Y estas leyes, pues evidentemente son básicas y siguen totalmente vigentes en la astronomía y en la aeronáutica de día de hoy, ¿no? Posteriormente, y con esto ya no me queda mucho, luego llegó Galileo Galilei, que es sin duda alguna pues el mayor astrónomo que ha habido hasta hoy, hasta el siglo XVII, no solo por su carácter astronómico, sino porque estudió todo el tema de la cinética, caída de cuerpos, inercia, tiros parabólicos, péndulos, estableció el método científico, es decir, elaborar teorías y elaborar leyes y teorías en base a la experimentación, no en base a la suposición o en base a la filosofía. Y bueno, en cosas menores pues elaboró un termómetro inicial con el cual pues, bueno, le valía para medir la temperatura un poquillo, y una balanza hidrostática con la que podía calcular pues, densidades de líquidos.
A nivel astronómico, Galileo Galilei era una persona que, bueno, tenía un carácter muy fuerte y era un libre pensador y muy soberbio, ¿no? Con lo cual continuamente tenía problemas con sus compañeros científicos o sus compañeros universitarios. Estuvo en las universidades de libre pensamiento más avanzadas de Europa, entre ellas Padua, y de allí fue catedrático, ¿no? Y bueno, pues se le considera el inventor, o si no el inventor, porque hay una teoría también que dice que fue un holandés, un catalán, pero bueno, lo que es indiscutible es que Galileo fue el primero que usó un telescopio, lo construyera o no, para apuntar al cielo, ¿vale? A nadie se le había ocurrido, pero bueno. Su telescopio inicial era esta cosilla, parecido a los nuestros ahora, y inicialmente tenían unos aumentos de 2 o 3 aumentos, luego él empezó a picarse, debido a lo que decía Kepler, ¿no? De la curiosidad humana, y empezó a pulir sus propias lentes con abrasivos que tenía él también por ahí, y consiguió tener telescopios de hasta 20 aumentos, ¿vale? Fíjate qué locura, como unos prismáticos hoy, de día de hoy, ¿no? Y empezó a observar el universo y imagínate lo que tendría o lo que tuvo que sentir, ¿no? Cuando fue el primero que vio todo lo que, el primer hombre del mundo y de la historia que vio todo lo que vio, ¿vale? Entonces lo registró todo y con ello publicó uno de los libros más importantes de la historia de la astronomía, ¿no? y del pensamiento, que es Sidereus Nuncius, ¿no? El mensajero sideral. Por el día consiguió observar las manchas solares y llevar un registro muy meticuloso de cómo iban evolucionando. Él no sabía que era, o sí, porque el Sol rotaba también sobre sí mismo con una rotación diferencial. Con lo cual, claro, esto se desprende que el Sol no era perfecto, como decía la Santa Madre Iglesia y la teología, sino que el Sol presentaba manchas, estaba manchado. Eso era una locura decirlo, ¿no? Era casi herejía. Lo mismo pasó para la Luna. Acercó la Luna y vio que la Luna estaba llena de cráteres, de grietas, con lo cual también veía como que la Luna estaba imperfecta. Vio por primera vez también las fases de Venus, lo cual, pues eso dio a pensar que si un cuerpo presenta fases es porque orbita en torno a otro, ¿no? Con lo cual, la teoría geocéntrica llegaba ya a su fin, imponiéndose la heliocéntrica, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, descubrió que lo que tú ves una noche, una estrella, a través del telescopio, pues veías 20, 30 más, en un campo que visualmente no se veía más. Y otra cosa que le ganó el cariño y la admiración de la Iglesia fue el descubrimiento de los satélites de Júpiter, que a día de hoy se siguen conociendo como los satélites galileanos, ¿no? Y Europa, Calisto y Ganímedes, en 1609. Y todas las noches, pues claro, este tío maravilló, imagínate que descubres esto. Pues el tío veía Júpiter y iba viendo cómo un día se veían 3, otro día se veían 4, otro día iban aquí 2 y otros 2 más juntito, otros ya se habían desaparecido 2. Entonces, esto que habían desaparecido no es que desapareciesen, sino que estábamos delante de una ocultación de los satélites por el planeta. Con lo cual, esto confirmaba su teoría de que no todos los cuerpos giran en torno a la Tierra. Así que reventó la teoría geocéntrica. De tal forma, pues bueno, que la Iglesia le llamó. Y como era un tío muy soberbio, pues este tío no daba el brazo a torcer hasta que ya la Santa Inquisición le convocó en un tribunal oficial y le condenó a la hoguera, ¿no? Igual que su colega Giordano Bruno, ¿no? Que está en el 1700, lo que pasa que Giordano Bruno ya era por temas más de teología, pero también astronómico. Entonces ahí es cuando tuvo que retractarse de sus teorías y cuando salió del tribunal de la Santa Inquisición diciendo, y sin embargo se mueve, ¿no? Es la frase que, bueno, pues es bajar las orejas para que no te chamusquen. Y ya por último, y con esto entramos ya en el periodo moderno, con la revolución, todo esto fue la revolución renacentista, y esto ya, con ello entramos en la época de la astronomía moderna.
El mayor representante y el mayor boom de la historia de la física y de la historia de la astronomía fue Sir Isaac Newton, ¿no? Y tiene una frase que además yo creo que es muy chula, que es la de: si he llegado a ver tan alto, tan lejos, es porque he estado aupado a hombros de gigantes, ¿no? Refiriéndose al trabajo realizado por Ptolomeo, Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, que eso luego fue un libro que escribió también Stephen Hawking. Ojo. Isaac Newton, pues bueno, no os voy a decir nada que no sepáis. Fue el fundador de la física moderna, la gravedad, las leyes del movimiento, de la dinámica, el cálculo infinitesimal, y con esto yo creo que aquí llegaríamos ya a un pensamiento, a un desarrollo máximo, ¿no? Incluso de cálculo abstracto. Aparte de esto, pues bueno, en temas de óptica descompuso la luz en el arco iris, ¿no? En lo que es el espectro, y de ahí ya pues dio pie al espectro. Le dio una vuelta al telescopio de Galileo, que en teoría era de base de lentes, un telescopio refractor, a un telescopio que a día de hoy se sigue llamando telescopio newtoniano, en el cual se basa por la reflexión de la luz. Aquí hay un espejo, entra la luz por aquí, refleja aquí y por ahí está el ocular. Y con esto, pues bueno, transformó al final toda la curiosidad del hombre, que hablábamos anteriormente, en leyes matemáticas que rigen tanto la Tierra como los astros, y marcando así pues todo el inicio de la ciencia moderna. Después de Newton, la ciencia evidentemente es algo que cuando avanza se desarrolla exponencialmente. He destacado algunos de los más modernos, acabando en Stephen Hawking, pero bueno, a nivel de ahora, imaginaros cómo está la cosa con la teoría de cuerdas, agujeros negros, materia oscura, energía oscura, ¿no? Desde no comprender el movimiento de las estrellas hasta ya intentar explicar el universo a nivel cuántico. Y nada, me gustaría acabar, no sé si he sido muy pesado, alguno yo creo que sí, acabar con Carl Sagan, ¿no? Que es para mí una de las eminencias de astrónomos que además han valorado mucho todo el tema divulgativo, y que gracias a él muchos de los que nos gusta la astronomía pues nos ha introducido él, ¿no? Y me gustaría acabar con, no sé si habéis visto el vídeo de un punto azul pálido en el inmenso océano cósmico, que es una reflexión que hizo Sagan cuando mandó dar la vuelta al Voyager, cuando estaba a la altura de Plutón, y vimos desde el punto más lejos que se ha visto a nuestro planeta, ¿vale? Y la reflexión que hizo a raíz de él. El volumen no lo hemos probado, ¿no? That's here. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel,
e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Bueno, y con esto damos por terminada la charla.